Bueno, pues patitos, vamos a tratar la parte final de este libro de Ciencias Sociales de octavo, en el que hemos podido visualizar el índice, en el que tanto ayer como antes de ayer hemos ido recorriendo de esta historia contemporánea, desde la crisis del antiguo régimen mm, hasta socialismo y sindicalismo hace 2 días, del imperialismo colonial hasta Guerra Fría y descolonización, y hoy continuaremos hasta la finalización del propio libro. Vamos por la parte de España durante el régimen de Franco. Como hemos podido visualizar en este tipo de libros de Vicente Vives, eh, el modelo de capítulo se repite. ¿Para qué lo hacemos? Pues porque este tipo de libros puede tener alguna virtualidad a la hora de entender 33 años después cómo se hace la educación en nuestros días. Ha pasado un tercio de siglo, que lo dirían, materiales originarios de aquella época, como es de este libro del año 93, hace exactamente 33 años. Es decir, estaríamos como si en el año 93 estuviera recibiendo un ejemplar del año 60 para ponerlo tanto hacia adelante, como estaríamos en este momento, como hacia atrás, para eh, entender el periodo que ha sucedido y que ha transcurrido. Mm, ¿Ha cambiado la forma de enseñar? ¿Ha cambiado el material? Esto que servía de acicate para nuestro estudio es ahora distinto. Las materias se explican de manera distinta. Vuelvo a comentar el pequeño detalle de que esto lo planteé en el grupo de Telegram de la Caja de Trovadores y me dijeron favorablemente que era buena idea el enseñar estos materiales, que los tenía en general en unas cajas en el trastero y bueno, pues que estas cajas poco a poco han ido desapareciendo. El material de trabajo ha ido al contenedor azul y estos libros irán al aula de cultura de Yamonte, dejados en una estancia que está entrando a mano derecha. Antes estaba a mano izquierda, pero ahora está a mano derecha al lado de unas, bueno, de unas instalaciones tecnológicamente avanzadas, por decirlo de alguna manera. Y ahí podrán coger la gente que esté interesada en este tipo de materiales. En este caso estaríamos hablando de un libro de historia, ciencias sociales, de octavo, en el que nos encontraríamos esto de la España durante el régimen de Franco. El último capítulo que pudimos ver ayer fue referido a Guerra Fría, pero previamente habíamos visto Segunda República, Guerra Civil, siempre con un vuela pluma a la hora de hacer un sobrevolado, sobrevolando la situación, que aquí veríamos esto, típico de regímenes políticos que les gusta sobre todo el tema de la ampulosidad. Cierto es que hay otros regímenes también democráticos que pueden hacer paradas, demostraciones, pero esto de el desfile de la victoria estaba ligado a la finalización de la guerra civil y curiosamente, y curioso, el desfile de la victoria presidido por Franco fue el 19 de mayo de 1939, el día de mi cumpleaños. Cierto es, yo nací en el 82. Aquí tendremos el tema del régimen de Franco, con esta forma de encararlo como la idea de un régimen personal, que el franquismo nace de una guerra, que sería la concentración del poder, jefe de Estado, generalísimo de los ejércitos, jefe nacional del movimiento, caudillo de España, mm,
esta situación respecto de también incorporar el Manifiesto de Lausana de Don Juan de Borbón del 19 de marzo del 45. Eh, que fue objeto de determinadas casuísticas históricas. Aquí tendríamos esto acerca de características, el tema de la carencia de una constitución, si bien hubo 7 leyes, em, las leyes fundamentales del reino, que no era un reino porque no tenía rey, pero tenía un jefe de Estado eh, que ni siquiera estaba nombrado como regencia, ni consejo de regencia, ni nada, pero había 7 leyes fundamentales. La octava sería la ley para la reforma política, que sería la octava ley, la de Torcuato Fernández Miranda, del año 1976, con la idea de que de la ley a la ley y a través de la ley se desmontaría el régimen para ir a la constituyente y a la constitución del 78. Pero aquí se iría a lo largo de diferentes años construyendo ese cuerpo de las 7 leyes fundamentales, que serían una suerte de constitución entre ellas. Luego estaría el tema de la inexistencia de partidos. Sí, habría uno, FET y Hons, Falange que se fusionó con los tradicionalistas, Falange Española Tradicionalista y las Hons, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista. Um, el tema de no haber sufragio ni elecciones reales, el tema de la prohibición de los partidos políticos, cosa que luego, en vez de restaurar, digamos que los partidos a partir del 76 tuvieron que pasar por taquilla, es decir, por la inscripción en el registro del Ministerio de Interior. El tema de la concentración del poder, que podía legislar por decreto, Real Decreto Ley, etcétera. Bueno, decreto ley, lo de real, bueno, ya se entiende. Hasta el 42 no existieron cortes. Estuvo el primer presidente de las cortes franquistas, Esteban Bilbao. Estaría el tema de los tercios, el tercio familiar, sindical, etcétera, etcétera. El tema de las restricciones a libertades, la asociación, reunión, el absoluto control de la información, el tema de la modificación con la ley de prensa del 66, la ley Fraga, el tema de si había censura, si previa o posteriori, el tema de la asignación del mantenimiento del orden a las Fuerzas Armadas, cosa que luego se mantuvo a través de el artículo 8 de la Constitución, el tema de los sindicatos verticales, el sindicalismo a través del sindicalismo amarillo, que luego fue infiltrado a través de las CCOO, las comisiones de obreros, que eran comisiones puntuales, luego se institucionalizaron. Luego tendremos el tema de esas fuerzas políticas dentro del propio régimen. Una fuerza sería el propio ejército, otra sería la fuerza de los falangistas, grupos de católicos, grupos de monárquicos, el tema del pretendiente Juan de Borbón, el tema de a partir de 57, pero que va en paralelo a la situación respecto de la finalización de la crisis en el 57-59 con la finalización de la cartilla de racionamiento, el hecho de que para el 59 hubiera una crisis tremenda en el régimen, el tema económico, el tema de los acuerdos internacionales en los años 50 se ha ido estableciendo una suerte de acuerdos a través de el Vaticano, de Estados Unidos, el tema del ingreso a la ONU, la visita de Eisenhower a Madrid, hay una situación en la que la deriva va acompasando, pero el tema económico no era suficiente y en el 59 el plan de estabilización. El tema de los tecnócratas, cierto es que aquí aparecen mencionados la mayoría miembros del Opus Dei, Laureno López Rodón, etcétera, etcétera, esos planes de desarrollo, en donde ahí comento ese hecho respecto del plan de estabilización que vino de la mano de acuerdos con FMI, Banco Mundial, eh, pero a la hora de contarlo se suele hablar de los tecnócratas como un aparato endógeno y no se suele hablar de la dimensión internacional respecto de esos planes de estabilización.
el tema de mantener el equilibrio de las fuerzas simpatizantes, procurando que todas ellas estuvieran representadas, pero ninguna adquiriera ningún predominio claro sobre las demás. Aquí estaría el tema de la política internacional de Franco, acerca de esa situación respecto de la Segunda Guerra Mundial, acerca de esa neutralidad, que tampoco lo fue tanto, que hubo más miga de la que alguno pudiera hacer. Aquí se menciona la División Azul, conversatorio 250. Tendríamos esa situación de si sale Serrano Súñez, por qué sale, por qué no sale, Castillas, quién está, el Ministerio de Exteriores, Jordana, Gómez Jordana, sí, el tema del aislamiento internacional del régimen, si en el 46 la ONU condena al régimen franquista la resolución 32, el cierre de frontera de Francia, en abril de aquel año moción de Polonia para que se declare la supervivencia es una amenaza, la supervivencia del régimen es una amenaza para la paz. El 2 de diciembre del 46 la ONU recomendó la retirada de embajadores, resolución número 39. Claro, aquí tendríamos, ¿qué es? ¿Resolución de la Asamblea o del Consejo de Seguridad? Por las fechas y por el numeral, me parece que es del Consejo, porque estaríamos en torno a la 52, por ahí, cuando se proceda a la guerra de Corea, a 52, 53, 54, hay una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad que darán carta de naturaleza a la intervención de la ONU en contra de la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Pero bueno, aquí estamos con la sesión de 4 de diciembre. Dinamarca y Suecia aclaran que se apoya al pueblo español para un cambio de régimen. Mm, Se tardaría por lo menos 30 años, ¿eh? 30. Dinamarca y Suecia. Qué majos. El tema de los acuerdos con Estados Unidos, el tema de la cita de la guerra de Corea, estallada en el año 50. El tema, aquí se habla de verlo como, en vez de cabeza de un régimen fascista, sino un líder anticomunista. Pero hay el reverso tenebroso, que normalmente suelo comentar, acerca de la disgregación de cualquier opción de alternativa democrática desde el 46 al 50, en el que no hubo coagulación, como si hubo un acuerdo en el pacto de Bayona entre las fuerzas vascas, sí hubo en el 45-46 una coagulación respecto de la posibilidad de reactivar el gobierno vasco, el frente institucional desde el ámbito vasco, tener una viabilidad de una estructura vasca en el exilio, como había sido hasta ese momento, desde la salida en el año 37 de territorio vasco, pero se vio claramente que las demás estructuras eran un poco fantasmagóricas. Desde el Consejo Gallego, que sí, amigos, sí, muy importante en Buenos Aires, sí, vale, pero ¿qué virtualidad tenía? ¿Qué arraigo pudiera tener con el interior? El ámbito del Consell catalán, con el tema de Josep Irla, con Tarradellas, quién pudiera estar, ni la conexión con el interior. El tema del gobierno republicano, hasta el punto de que le pidieron al Endacari Aguirre que pudiera ser primer ministro de la República, es decir, jefe de gobierno. Por tanto, hay un mare magnum en el que el propio Partido Socialista, a partir del año 39, estuvo el enfrentamiento entre el Jare y el Sare, el Sere, perdón, Sare sería red en euskera, Jare y Sere, entre Negrín y D'Alessio Prieto. Con lo cual ahí el Partido Socialista estaba en una disyuntiva. Luego estará Llopis, sí, en Toulouse, sí, vale, más adelante. Y luego llegará el tema de Suresnes, años 70, 72, 74, 74 Suresnes, pero ya hubo intentos a la hora de, desde el interior, aunque con intereses compuestos. Pero todo surge, más allá de lo del 62, el contubernio de Múnich, etcétera, etcétera, respecto de los años 50, con esta situación en la que, acuerdo con Estados Unidos, el tema del Vaticano, el tema del ingreso en la ONU en el año 55, daban una idea que estaba sustentada en esa trastienda respecto de que no había la posibilidad de un gobierno alternativo al de Franco. Y eso es una tragedia enorme. Mm, Porque cualquier alternativa era desestabilizante y era en principio incapaz
de tener un control efectivo del territorio, cosa que por lo menos algunos lo habían intentado, pero tenía que ser sobre el conjunto del territorio para no haber una solución a la griega, estilo guerra civil. Una nueva guerra civil en España habría sido muy dolorosa. Luego está el tema de la orientación europea, que viene por aquí, acerca del 62, cuando se intentó, a través de Castilla, el tema de la adhesión al mercado común europeo. Habría sido una primera ampliación, cosa que evidentemente habría sido sorprendente, pero no se ejecutó. En aquel momento, todavía, en el 62, los miembros que estaban eran los 6 originales de Roma y de París. Los dos tratados de Roma de 57 y el Tratado de París del 51. La primera ampliación sería del 73. Y luego del 81, del 86, España y Portugal. Aquí tendríamos a continuación el tema de... porque resulta curioso, porque después de este capítulo no hay actividades. ¿Podría haberlas? Sí, pero se va directamente a la España democrática. Ahora, aquí hay un discurso que sería el de Juan Carlos I en las Cortes el día 22 de noviembre del año 75, en la fecha de su coronación como jefe del Estado. El tema, aquí estaría Carlos Arias Navarro, temas de posiciones eclesiásticas, estaría Sofía, Juan Carlos, etcétera, etcétera. Eh, Creo que este es el señor Barcárcel, el que dijo, bueno, pues una serie de proclamas en las que se le emocionó la memoria a Franco. Eh, y estaría ahí el hecho de la monarquía parlamentaria respecto de la ley de reforma política, lo que hemos dicho del año 76, de esa octava ley fundamental del régimen, a la hora de transitar de las 7 anteriores a la hora de desactivarlas y generar posibilidad para una conformación de una constitución, que fue lo que acabó votándose en el referéndum del 6 de diciembre del año 78. El tema de las características de esta monarquía parlamentaria, la pluralidad de partidos, el tema del sábado rojo santo del año 77 con la legalización del Partido Comunista, que será mal interpretada por algunos, porque Suárez mintió y no mintió. Eh, Porque cuando le dijo a los militares, no, no, pero se sobreentendía, en estas circunstancias con este Partido Comunista no va a haber legalización. Pero es que el Partido Comunista cambió. Como nos dijo Uriz, que se cabreó como una mona cuando se lo dijo en una finca en el que Carrillo se lo comentó a determinadas personas que estaban en el Partido Comunista, no lo entendió en aquel momento, pero luego parece que sí lo acabó entendiendo. El Partido Comunista cambió, aceptó la rojigualda, aceptó la monarquía y entonces sí, fue legalizado. Estaría el tema de las elecciones del año 77, las primeras elecciones desde el año 36, el tema del Partido Socialista, el tema de Alianza Popular Coalición Democrática, el tema de los partidos llamados periféricos, el tema de la convocatoria de elecciones, que sería un proceso del 77, 79, 82, 86, 89. Aquí aparece la del 93, pero luego habría la del 96, la del año 2000, 2004, 2008, 2011. Y luego nos encontraríamos con la del 15, el 16, el 19 dos veces y el 23. Por ahora. Y el 27 también, que vendrá el año que viene. El tema de la pluralidad de los sindicatos, que ahí estaría el tema de UGT, comisiones obreras, el tema de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, en el tema de la libertad de asociación y manifestación y prensa. Ahí estaría, en el tema de la prensa, la hemeroteca del buitre, con el doctor Lamata, comentando un montón de asuntos que estaban en aquel momento. También hablan de historia, de aquel momento. El tema de la constitución, el tema de la función del rey. Aquí estaría unas imágenes acerca de aquellos momentos. Ahí estaría. El tema de la constitución como la función del rey, del monarca. Aquí estaría luego posteriormente en el marco de la
constitución, donde estaría el tema del Estatuto de Autonomía, que habría una unidad de destino en el marco de los estatutos de autonomía que serían también constitución. También sería constitución, según una jurisprudencia bastante válida. Aquí tendremos el tema de los derechos de los ciudadanos respecto del artículo 10 de la Constitución, que habla de este tema, y que estaría vinculado con derechos civiles y políticos desde la Declaración del 48, la Europea del año 50, los tratados políticos y ciudadanos del año 66 de la ONU, que estarían integrados con un decreto en el Boletín Oficial del Estado del año 77. Pues aquí tendríamos una imagen del Parlamento Vasco, que sería una realidad a partir del año 82, porque antes había sido itinerante en las Juntas Generales. Aquí tendríamos una imagen del Congreso, la carrera de San Jerónimo, del 23 de febrero del año 81. Ahí tendremos el tema de actividades. Aquí sí habría acerca de España en la posguerra, de fundamentos del régimen de Franco, carta del almirante Carrero a José María Pemán, eh, un anuncio de la monarquía parlamentaria. Ahí estaría, el rey promete una monarquía democrática de cuando fue, esto es el país, el 3 de junio del año 76, la declamación ante el Congreso americano, el Congreso de los Estados Unidos de América. Este tipo de gestos había que hacerlos también en el exterior, y ahí estaría también el hecho de deslizar la dimisión de Carlos Arias Navarro para acabar tomando en el tema de la terna a Adolfo Suárez González. Aquí iríamos coexistencia pacífica y su desarrollo, año 93. Recordemos un pequeño detalle a partir de Juan 23, Mater e Magistra 1961. Ahí estaría también Pacem in Terris, del Papa Bueno. Desde los años 70 había habido una corriente de fondo hablando de diálogo norte-sur, el tema de su desarrollo. Graham Rutland, Billy Brandt, gente que venía de la socialdemocracia, conectando con liderazgos sociales, económicos, la CEPAL, desde pensadores, Egipto, etcétera, etcétera, que habían generado el estructuralismo, una serie de pensamientos en el ámbito económico, institucional. El tema de la CEPAL generaba documentos, informes, y que en los años 90 pues parece que tenían esta pujanza a la hora de estar incorporados incluso en el currículo escolar. Ahí tenemos el tema del crecimiento económico, pensando en esa idea norte-sur, hablando de Alemania, República Federal, pero también el tema de Bolivia, Brasil, Ghana, India, Italia, Japón, Kenia, México. Sobre todo, esto habría estallado precisamente con México a través del 82 y los impagos de la deuda. Pero claro, si uno se queda única y exclusivamente en un discurso, pues evidentemente se pierde todo lo demás, porque por ejemplo en el año 85 tendríamos We Are the World, tendríamos el Live Aid, tendríamos el tema este de USA for Africa, pero, pero las causas estructurales acerca de cómo durante los 10 años antes en Somalia, en Etiopía, habían incorporado un sistema político que había hecho solcoces y soucoces estilo soviético de la reforma agraria de una forma colectivista, colectivizadora, soviética, comunista, marxista, leninista, pues evidentemente tenía unas consecuencias que, oh sorpresa, Fernando Díaz Villanueva, en el libro negro del comunismo, extendido en el ámbito de alguna presentación en una de estas instituciones tipo Juan de Mariana, Universidad Marroquín, etcétera, etcétera, que están por ahí en YouTube, pues establecía esa noción de, ¿quién lo iba a sospechar? Que una situación en el año 85 en Somalia, en Etiopía, iba a ser exactamente la misma de lo que habían vivido Cuba, Corea del Norte, China, la Unión Soviética, los países de Europa Central y Oriental, Camboya, Vietnam. Todos los países que habían intentado implementar el mismo sistema político habían acabado con la misma situación en el tema agrícola, ganadero, pastores, industria, etcétera. Una destrucción sistemática del modelo económico. ¿Quién lo iba a pensar?
en Somalia y en Etiopía iba a pasar lo mismo. Evidentemente es ironía. Con lo cual, esta situación está interesante a la hora de generar una visión más global, pero siempre hay que incorporar cuanto más ingredientes mejor a la hora de establecerlo. Pero aquí continúa con esta visión acerca del altermundismo, el tercermundismo, esta idea de los países pobres, acerca de cuáles serían los países pobres que tenían el 84% de la población mundial, pero disponían solamente del 30% del PNB mundial, Producto Nacional Bruto. La diferencia entre el PNB y el PIB, tenemos un vídeo específico hablándolo. El resto de los países que podríamos ser más ricos son el 16% de la población mundial, en aquel momento, en 1993, y acumulaban el 70% del PNB. Por hacer sucintamente, el PNB significaba, em, si usted es Repsol, vamos a poner algún ejemplo. Repsol, esté donde esté, todo lo que haga Repsol es España. ¿Mm? Sea en la propia España, sea en Tucumutú, en Venezuela o en Marte. Es decir, que había que mirar todo lo que las empresas tenían mm, en el marco interior, sumándolo lo del exterior. Es decir, había que eh, tener, eh, es decir, que había que sumar y restar. Porque, evidentemente, al producto global no podías incorporarle la de empresas que, en realidad, por ejemplo, la planta de Coca-Cola en Galdacao es Coca-Cola, Estados Unidos. ¿Mm? Con lo cual computa como Estados Unidos, Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. ¿Mm? El PIB es todo lo que sucede dentro de unas fronteras, con independencia de si la empresa es de Kuala Lumpur, de Timbuktu o de Japón. Con lo cual, en parte, mm, se está obviando, sí, es una riqueza, pero se está obviando, por ejemplo, el hecho de que igual hay una descapitalización nacional y la mayor parte de las empresas no están controladas como capital propio, sino están generándose economía, como por ejemplo sucedía respecto de Alemania en el año 1930, cuando después del crack del 29, buena parte de los montos dinerarios que había y que generaban el circulante eran estadounidenses y que fueron retirados precisamente por el crack del 29 de octubre del 29. Por tanto, se generó una crisis económica porque en teoría Alemania iba bien, pero por debajo había una situación complicada. Y esto lo podemos ver también en los años 90, en el tema de Alemania. Um, hay quien llega a decir que la economía financiera alemana estaba quebrada en ese momento y que le salvó el hecho de poder hacer lo que había pasado con Alemania después del 1919, respecto de que la implosión de los grandes imperios, especialmente el austrohúngaro, atomizó a los países y hizo permeable la penetración de capital alemán y de elementos de empresa alemanes en esos países. ¿Mm? A la hora de hacer un control efectivo del centro de Europa, Mitteleuropa. Lo cual ciertamente da para reflexionar y pensar esta situación respecto de todos esos diversos niveles que habría. Y todo pensando desde esa situación, como sería, qué era el PNB, cosa que está completamente olvidado, y el tema del PIB, que normalmente se sigue utilizando, pero en un momento dado, recuerdo todavía, iba a ser sustituido por una ecuación mejor a la hora de hacer la medición económica. Sí, algunos hablaban del índice de desarrollo humano, pero ese no es válido. No es válido para medir una economía. Tampoco lo es el llamado PIB verde que iba a hacer China, que nunca se llegó a expresar en magnitudes económicas. Quizá, pero no para medir una economía, sino para medir el grado de igualdad, sería el índice de Gini. Ese sí podría ser válido para medir si hay una igualdad efectiva acerca de los ámbitos más ricos y los más pobres. Países desarrollados y subdesarrollados, el tema del tercer mundo, lo cual resulta ciertamente curioso y paradójico porque lo del tercer mundo, con la conferencia de Bandung, 1955, en aquel momento era un término político.
a un término político que reflejaba la noción de que el primer mundo sería el capitalista, el segundo mundo sería el socialista y el tercer mundo sería aquel que no estaría ni con Estados Unidos ni con la URSS. Pero luego pasó a redenominarse. El primer mundo serían los ricos. El segundo mundo se olvidarían de él y no existiría. Y el tercer mundo serían los desarrapados y los pobres de la tierra. Los desamparados de la tierra, como diría el título de aquel libro de Frantz Fanon. Cierto es que luego se inventarían el tema del cuarto mundo, que serían los pobres dentro del primer mundo. Por lo cual aquí, en esa reconfiguración terminológica, tendremos aquí el tema de los países subdesarrollados, con el tema de grado de desarrollo económico, poner el foco antes y después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Revolución Industrial, y ahí hablar del tercer mundo acerca de cómo en 1952 un demógrafo francés escribía, hablamos de dos mundos y una posible guerra entre ellos, olvidando que hay un tercer mundo ignorado, explotado, despreciado, y como el tercer mundo también quiere ser tenido en cuenta. Ahí tendremos en 1952, pero claro, luego tendremos la conferencia de Bandung en 1955 que estructuraría en teoría ese tercer mundo. Pero luego, dentro de ese tercer mundo, de la conferencia de Bandung, habría países que estarían con un bloque y con el otro. Es decir, que habría mucha tela que cortar. Pero claro, siempre desde el punto de vista político. Luego estaría la subordinación al tema económico con la redefinición de tercer mundo. El tema de la explotación, naciones ricas que extraen recursos de las pobres para aumentar su propia fuerza y riqueza. Aquí habría mucha tarea que decir para diseccionar, porque normalmente este tema de las naciones ricas extraen los recursos de las pobres para aumentar su propia riqueza sería ya facilísimo. Estados Unidos, Europa, Japón. Estos son los que deben de pedir perdón por mí, por mis compañeros. Por favor, pedimos perdón por ir a África y recoger todos los recursos y casi robarlos y sacarlos. Oiga, que en el mundo actual hay una situación multilateral, multidisciplinar, multifactorial a la hora de enfocar quién es pobre y por qué. Y sirve para los países, sirve para las colectividades acerca de una revisión de todo esto. Puedo recordar el discurso del personaje del señor Alda, el Arnie Binnick, de la séptima temporada de La Oeste de Casa Blanca, en el debate que tiene con Matt Santos, en donde, en ese debate televisado, habla sobre África y habla sobre los impuestos. Que la respuesta es bajar los impuestos. No voy a decir más porque a veces ya lo he comentado, pero id a verlo. A verlo. Arnie Vinnick hablando de impuestos contra Matt Santos en ese debate. Da para reflexionar, para pensar. Tema del problema demográfico, lo cual resulta ciertamente curioso porque en buena parte de África serían los que tendrían mayor reproducibilidad y esto será un problema no en 1993, pero sí en 2026 y sí en 2059. El tema de si se puede salir del subdesarrollo. Claro, aquí la respuesta es un poco curiosona. Los optimistas afirman que sí. ¿Y la prueba? Hay países en 1960 que eran considerados subdesarrollados y ahora son países ricos. El ejemplo que cita es Japón. ¿Japón era un país subdesarrollado en 1960? ¿Pero por qué? ¿Por la Segunda Guerra Mundial? ¿Era un país subdesarrollado Japón en 1931? Pues el problema de poner ejemplos. El tema de países ricos, pobres, etcétera, etcétera. Y luego va, después de esa introducción respecto al tema económico y para que nos programemos en modo zen, el tema de la coexistencia pacífica y tensiones internacionales. Claro, aquí hablaría de la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la URSS respecto de lo que pasó después de la Guerra Mundial hasta el hecho de que ya prácticamente estábamos en la eliminación de ese conflicto.
por lo menos del ámbito de la tensión de la Guerra Fría, que había sido superada con la eliminación de la propia Unión Soviética, cosa que el libro ya debería de recoger porque había sucedido con carácter previo. Tenemos este tema respecto de los pasos, el tema de la bomba atómica soviética del año agosto del 49, el tema de la bomba de hidrógeno, Edward Teller, octubre del 53, el 54 febrero, la URSS ya también tiene la bomba de hidrógeno, lo cual dices, aquí hay júmele júmele. El tema de los misiles, el desarrollo, el tema de la exploración espacial, con el vector también del tema misilístico, lo cual nos da una cierta idea de el misil para el vector de lanzamiento que Korolev diseñó para intentar alcanzar la Luna. Era un tema misilístico disfuncional con comparación con el cohete Saturno y todos los ámbitos de tecnología dual. Tendríamos, por supuesto, el tema de Cuba, con el tema de los misiles en Turquía, desarrollo de la crisis de los misiles, que estaría por aquí, la crisis de los misiles de Cuba, las paradas que se solían hacer, el tema de los misiles SS-20, emplazados aquí pone desde 1977, normalmente se suele dar la cifra de 1979, pero desde 1977 las fronteras occidentales de la URSS, es decir, en Europa Oriental, y que la OTAN respondió con esta maniobra colocando Persings y Cruise en Europa Occidental. Aquí pone a partir de 1979, siempre más adelante, más tarde, pero digamos que en 1979 se dieron los de la OTAN 4 años, hasta 1983, que sería la situación de Able Archer y otras confrontaciones. El tema de las tensiones internacionales, el tema de extensión, existieron en primer lugar tensiones dentro del campo socialista. Ahí tendríamos el tema de 1953 respecto de Berlín Oriental, el tema de Hungría en 1956, el tema de Checoslovaquia en 1968, luego el tema de Solidarnos en 1981 como epicentro, a pesar de que ya había Solidarnos un poquito antes, algún año antes. Estaríamos también en estas tensiones internacionales, más allá del tema de la crisis de octubre del 62, la crisis de los misiles cubanos. Tendríamos, por supuesto, el tema de la guerra de Vietnam, el tema de la creación de SEATO en 1954, que se disolverá en 1977, la SEATO. Tendríamos ahí el asunto, por supuesto, aquí la imagen de la evacuación de Saigón el 30 de abril de 1975. Reducir la guerra de Vietnam única y exclusivamente a estos 1, 2, 3, 4, 5 parrafitos, 5, resulta en todo punto temerario. Sobre todo porque, obvia, por ejemplo, en el tema del 68, con el tema de Johnson, se podría dar una tesis doctoral acerca de el juego de espejos entre Johnson, el tema de Nixon, diciéndole al presidente de Corea perdón, Vietnam del Sur. Claro, con esto de las particiones, Corea, Vietnam, Alemania, aunque Alemania es este-oeste, Corea y Vietnam sería norte-sur. El tema de Nixon tratando de convencer, y lo hizo, para evitar que Johnson se pudiera ir de la presidencia con un acuerdo de paz en Vietnam. Le dijo, espera que llegue yo como presidente y yo te acordaré una cosa mejor. Cierto es que Nixon tenía una relación con los cuáqueros a través de la familia, venía de California, su madre habría sido un personaje bastante especial, ahí lo vemos en la película de Oliver Stone, de Nixon del año 95. Es decir, solamente en el año 68, y además el tema de la renuncia a la candidatura de Johnson, el tema de... eh, era Eugene, Eugene McGovern, no, McGovern era el 72, Eugene McCarthy, sí, Eugene McCarthy, candidato demócrata, luego estaría Bobby Kennedy, que fue asesinado en el Hotel Ambassador, luego estaría la candidatura de Hugh Humphrey, que era el vicepresidente de Johnson, estaría el tema de los 7 de Chicago, una convención en Chicago, está bien la película de Aaron Sorkin. Cual, ahí estaríamos hablando solamente del tema del 68. Podríamos hablar también de, los papeles del Pentágono, acerca de
como era aquel, ahora se me olvidan algunos nombres, porque claro, ir incorporando por aquí, por allá. Eh, el, el, eh, el traidor, dijo Henry Kissinger que había sido un analista de información, que había ido a Vietnam y había recopilado información. Digamos que ahí estaba una parte a la hora de lo que fue saliendo, por ahí, por allí. El tema de Rolling Thunder, ahí tengo un libro acerca de la guerra de Vietnam que lo he intentado leer alguna que otra vez, no lo he terminado. El tema del 65 con el derrocamiento de No Dinh Diem, el problema de ser un político claramente anticomunista, pero ahí tendremos una minoría de origen afrancesado que eran católicos, afrancesados, eran vistos casi como una élite extractiva que no representaban al conjunto del país, que era más bien budista. Por lo tanto, una élite corrupta en el ámbito político, con unos militares que sí tenían una cierta virtualidad a la hora de ser prácticos. Pero hay ejemplos de la guerra de Vietnam que son bastante claros. Por ejemplo, ese general que le cerraza el tiro a un tipo en mitad de la calle, se olvida normalmente el hecho de que ese tipo no era inocente. Esa persona venía, no en un pasado inmediato, de cometer una serie de crímenes muy execrables y muy graves, que mejor omito decirlos. ¿Mm? Vale que la cosa, pero había una justificación, había una explicación, eh, pero mm, mm, se descontextualiza y se recontextualiza a la hora de poner encima de la mesa lo que se quiere explicar y se quiere hacer ver. Lo mismo que en el 68, con el tema de la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet fue militarmente una derrota, pero como había habido una propaganda previa, en el 68 viene la película de John Wayne, aquella de Boinas Verdes, como si fuera otra vez invasión en Birmania del año 44. No, estamos en otra época, estamos en otro momento, estamos en otra sociedad estadounidense. Y esa propaganda hizo que en el 68, cuando se da una victoria militar, porque los del Vietcong salen a campo abierto a una batalla, entre comillas, tradicional, y no guerra de guerrillas, que la pierden y son ampliamente derrotados hasta el punto de que el norte tiene que intervenir militarmente de manera directa a partir de ese momento, no a través de proxies, hace que la respuesta sea contundente a partir de la prensa, a partir de los comunicadores, a partir de manifestaciones, incluso en Washington DC, con la bandera del Vietnam del Norte, diciendo que la guerra tiene que acabar ya, inmediatamente. Lo cual evidentemente generó lo de la otra historia de Estados Unidos de Jonathan Neil, que incorpora el espacio de la contraguerra de Vietnam y esos elementos que normalmente se suelen olvidar a la hora de explicar esa guerra. Luego, claro, si la guerra de Vietnam es una harina importante, luego está el tema de guerras de Israel. Guerras de Israel contra los árabes. Que aquí se habla del 67 y del 79. Pero claro, podríamos retrotraernos a las guerras de la del 48, el tema de la partición del 47. Normalmente se suele poner el foco a partir del 48, del 49, de la independencia del Estado de Israel, pero podríamos retrotraernos a las alillas del año 1840 al año 1880. Podríamos hablar de los programas, podríamos hablar de las alillas formales a partir de 1880, podríamos hablar del movimiento sionista, podríamos hablar de Theodor Herzl, podríamos hablar, y hemos hablado en este canal unas cuantas veces, de todos estos temas acerca de cómo se crea la entidad en Tierra Santa, acerca de la compra, a través de, bueno, curiosamente León Uris en Éxodo lo comenta bien. El libro es malo literariamente, pero es muy bueno a la hora de contar determinadas cosas. Ahí está el tema de la construcción de un gigante, la sombra de un gigante, que se construye durante 50 años de manera sucinta. Em, Está el tema desde el 17 con la presencia del mandato británico, acuerdos a Picot, etcétera, etcétera. Esto también lo pudiéramos engarzar con la película Lores de Arabia, que lo hablamos en su momento con Antonio Muñoz Lorente.
Y las comisiones Peel, Goodhead, el libro blanco, y todo lo que sucedió con las independencias de los países del entorno después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, esa situación respecto de la guerra de independencia del año 48-49, la negativa a recibir el acuerdo del año 47 de partición en la ONU, y lo que vino después, como fue la conflictividad sobrevenida y continuada acerca de la crisis de Suez en la vertiente israelí, la situación posterior respecto de la Guerra de los Seis Días en el año 67, que como se ve aquí, que encarnaba esta política, sobre todo el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, seguro del apoyo de la URSS, empezó a crear problemas a Israel, llegando en mayo del 67 a amenazar con impedir a los buques israelíes por el paso del estrecho de Tirán. La respuesta de Israel, que contaba con apoyo americano, fue fulminante. Entre el 5 y el 10 de junio desencadenó una ofensiva que permitió ocupar los altos del Golán, Cisjordania, la parte vieja de Jerusalén. Ahí está la famosa foto de Ucinarquis con Moshe Dayan y Sarrabín, el momento en el que Levi Skoll, el primer ministro, había colapsado. El tema de Gaza y la parte de Sinaí en manos de Egipto desde el año 48. Y luego estaría el tema de la guerrilla palestina. A partir del año 64 se crea la OLP y a partir del 66 estarán organizados política y militarmente y empezarán a lanzar ataques de guerrillas. Guerrillas, que normalmente esto se suele olvidar, contra el territorio de Israel. Entre el 65 y el 73, los ataques de la guerrilla y contraataques de represalia de los israelíes contra los estados árabes, donde los palestinos tenían sus bases, mantuvieron un estado de tensión aguda en Oriente Próximo. Por ejemplo, las guerras de desgaste, que fueron entre el 67 y el año 73. ¿Participaron cubanos? Sí. ¿Participaron soviéticos? Sí. Sobre todo en el ámbito del Sinaí. Eh, Tendríamos ahí un elemento interesante. Hicimos un conversatorio de la guerra de Yom Kippur, la guerra del perdón, con Moshe Rofen. Y luego estaría el tema del tratado de Israel con Egipto del año 79. Luego aquí vendría el tema de los conflictos en Oriente Próximo de los años 80, del año 80 al 87. En el año 87 murió William Casey, como lo recordamos Mariano y yo, Mariano López de Miguel y yo. Eh, Tendríamos aquí un mapa acerca de Israel, zonas ocupadas y la devolución después de la guerra de Yom Kippur, progresivamente. La última zona de vuelta fue en el año 82, el año en el que yo nací. Aquí estaríamos con el tema de, bueno, pues, y también, bueno, pues, habría un acompañamiento respecto de acontecimientos políticos del 87 al 90. El fin de la Guerra Fría, el tema de la reunificación alemana, que el Tratado de 2 más 4 del año 90, el tema de la guerra afgana, del año 79 al año 89, la retirada final de los soviéticos, el tema de las propuestas de desarme, aquellas reuniones en Reykjavik, etcétera, etcétera. Bueno, pues la transformación de ese espacio internacional con esa mirada respecto del Próximo Oriente, lo cual resulta interesante porque aquí incorpora un elemento como sería lo del 2 de agosto del año 90 con la invasión de Irak sobre Kuwait, y hablar también de que el 12 de abril de 91 se firmó el alto el fuego respecto de la operación Tormenta en el desierto. Aquí tendremos a continuación el tema de las actividades acerca de la encíclica Mater Magistra, la guerra en Vietnam, la renta per cápita de los principales países del mundo en 1968 en dólares, el armamento nuclear de los dos grandes bloques, la firma del acuerdo entre Reagan y Gorbachev. Este sería un texto de la vanguardia del 9 de diciembre del año 87. Y luego nos encontraríamos con una descripción respecto de algunos territorios de toda esta zona del mundo, acerca de la URSS a la CEI, los países del este de Europa. En aquel momento esto era plena actualidad. Bueno, actualidad entre comillas, porque estamos hablando de 1993, pero sí se entiende que está, digamos que es pasado recién, ¿no? Es decir, esto había pasado a los libros de historia y estaba la tinta fresca, fresquita, muy fresquita.
antiguas repúblicas de la URSS que no se adhieren a la CEI, como por ejemplo Georgia. Antiguas repúblicas de la URSS declaradas independientes en septiembre del 91, que son los bálticos. ¿eh? Y tendremos ahí el tema de la presentación geoeconómica con la población, luego el tema agrícola, el tema industrial. Aquí tendríamos un tema de tablita con superficie, población en 1989, o los indicadores económicos. En teoría, el PNB en 1988 era de 1710, eh, es decir, 1.710.000 millones de dólares. Es decir, un billón, un billón 710.000, con un PNB per cápita de 6.020 dólares. Una distribución, agricultura casi un 23%, industria un 55% y servicios casi un 22%. La URSS antes de su desintegración. Aquí tendríamos una distribución respecto a la historia, un poquito, porque esto es un libro de historia acerca de la reconstrucción de la URSS, planificación económica después de la Segunda Guerra Mundial, el tema del sexto plan quinquenal, el patriotismo en la dictadura de Stalin, el tema de los países satélite, sobre todo el aspecto de Europa Central y Oriental, el glacis de seguridad, el cinturón defensivo, y tendremos mapas un poquito visuales a la hora de Stalin, el padrecito, haciendo el liderazgo político. Aquí tenemos un visual de propaganda. Luego tendremos el tema de Khrushchev, Nikita Sergeyevich Khrushchev, de año 53 al 63, el fin del estalinismo, el discurso secreto del 56, el tema de terminar con la represión y el terror, elevar el nivel de vida. Resulta interesante ese recordatorio respecto de programas puesto en el 20 Congreso del PQS, del 14 al 25, 11 días de congreso, en 1956, Khrushchev y la ruptura con el pasado, programa asumido y expuesto con vehemencia al Partido Comunista, la Unión Soviética, representa una ruptura del informe del periodo anterior, una sesión, un durísimo ataque a Stalin y los métodos de terror que había usado para controlar el partido y el país. Proceso de liberalización, pero claro, está el tema de Hungría en octubre del 56, el tema del Pacto de Varsovia de distensión, que se crea el 55, pero luego está el tema de Hungría en octubre del 56. Está el tema de la dimisión de Khrushchev, cuando en agosto del 64 estaba en su dacha tranquila y cómodamente y le dijeron: ¿y si te quedas el resto de tu vida en esta dacha? Se lo dijo Leonidas Brezhnev. De alguna manera, la película Muerte de Stalin es bien interesante, a pesar de que estén condensados los elementos, pero es bien interesante, bien bonita a la hora de entender un poco esa sucesión de Stalin a Khrushchev y también lo que vino después y la situación respecto de, bueno, pues Beria, etcétera, etcétera. Y por supuesto Leonidas Brezhnev y todo esto. ¿Qué es lo que viene después? Que veremos aquí el tema de la época de Brezhnev y sus sucesores. Que los sucesores, después de la muerte de Leónidas en el año 82, será Yuri Andropov, que durará 2 años, y luego Konstantin Cernienko, que durará 1, hasta el advenimiento de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Luego estaría el tema de las transformaciones de los países del este de Europa, el tema de Perestroika y Glasnost en 1987-1993. Creía, creía la Unión Soviética de Gorbachev que iba a colapsar. Evidentemente la respuesta es no. Pero acabó pasando. La planificación a veces no funciona. El tema de los países en Europa del Este y los cambios que sufrieron, el tema de la desintegración de la URSS, como a partir de 1990, recordemos la caída del muro de Berlín en noviembre del 89, luego fueron sucediéndose en todo el glacis de seguridad, en algunos países hubo que empujar, como el tema de diciembre del 89 en el caso de Ceausescu y de Rumanía. El tema de la desintegración a lo largo de en febrero del 90, el PQS dejó de ser el partido único autorizado en la URSS, se convocaron elecciones en todas las repúblicas soviéticas, triunfaron grupos nacionalistas que propugnaban la ruptura de la dependencia que los ligaba del poder central de Moscú. Lituania fue la primera, que proclamó la independencia en marzo del 90.
Durante la primera mitad del 91, tensiones aumentan, el 19 de agosto, el tema del intento de golpe de Estado, que se produjo en paralelo con el intento de hacer una comunidad de intereses por parte de Gorbachev, pero el golpe le debilitó lo suficiente como para que ya fuera imposible el mantener todo aquello. El tema de Boris Yeltsin, que tomó el poder, el tema de la independencia de la propia Rusia, el 8 de diciembre en el bosque de Vilavetza, el tema de la finalización de la URSS y la creación de la FEI, el tema de los paramentos que iban proclamando las independencias, Letonia, Lituania y Estonia ya habían anunciado la separación de la URSS, el tema de Georgia, un proceso habitual de guerra civil. Y luego aquí resulta curioso porque, a pesar de que en la página anterior nos ha hablado de que Tito, el camarada Bros Tito, había ido por libre, el tema del mariscal Tito haciendo sus cosas. Aquí nos incorpora el tema de la desintegración de la URSS en forma de Yugoslavia, la mini URSS que estaba distinta, pero pudiera tener relación con el periodo histórico. Claro, el asunto está que en este canal tenemos un vídeo hablando de las razones políticas de la desintegración de Yugoslavia, dura 3 cuartos. Os invito a ir para allí. Que la desintegración de Yugoslavia se lleve 2 parrafitos resulta de todo punto sorprendente. Pero bueno, lo de la URSS, la desintegración de la URSS también está aquí, en algún que otro párrafo más, pero tampoco una barbaridad más. Y luego está el tema de la escisión de Checoslovaquia, que era un país que en todo el siglo XX se sabía que no era muy funcional. Recordemos el pequeño detalle, creo que es hasta de 1928 al 2028 la zona de Hamburgo, tienen una zona de soberanía para un siglo. El lugar donde unas armas que se compró el gobierno vasco salieron desde Praga a través de Hamburgo el gobierno vasco en septiembre, agosto-septiembre del año 36. Pero bueno, esa separación estaba bastante hecha, la separación y escisión entre Chequia y Eslovaquia. Y tendremos los ejercicios respecto a actividades, población activa, países del este, el tema del 20 Congreso del PQS, la crisis de Polonia, los 21 puntos del Comité de Gdansk en agosto del 90, perdón, 80, 1980. En el 90 sería cuando Lech Walesa adquiriera la condición de jefe de Estado en unas elecciones libres. En agosto del 89 ya había habido elecciones de aquella manera y tuvo que Jaruzelski que envainársela y poner encima de la mesa un primer ministro polaco de Solidarność. Eh, ¿Qué proponían los 21 puntos de agosto del 80, perdón, en la crisis de Polonia? Pues primero, reconocimiento de sindicatos libres e independientes, garantía del respeto del derecho de huelga, respeto de las libertades de expresión, impresión y publicación, respeto de derechos de las personas sancionadas, y aquí va haciendo una serie de detalles acerca de las 21 condiciones del comité de Danzig. Luego, después del tema, vendrían los chinos. Claro, aquí tendríamos cómo se veía en 1993 aquel país, acerca de la población, el tema agrícola, el tema industrial, otra vez el tema de una superficie, indicadores económicos. Aquí el PNB tendría 365.100 millones de dólares, lo cual sería una pequeña fracción de lo que tendría respecto de la URSS. Aquí tendríamos un mapa respecto de la densidad poblacional, acerca de la zona más costera. Tendríamos una zona como una ciudad prohibida, que fue objeto de la película El último emperador, Bernardo Bertolucci, que sería rodada en 1987. Tenemos un conversatorio con Artemis Suárez Herrera. Pudo haber competido con la caja de trovadores, pero finalmente la caja no se hizo. Ahí tendremos respecto a la implantación del socialismo en China. Un partido comunista chino que se inventó en 1921. Un tema de la guerra civil, reactivada, claro está, de 1945-1949. Aquí el factor Estados Unidos fue muy importante, más de lo que hubiera parecido. El tema del Kuomintang respecto del Partido Comunista y cómo este acabó ganando.
Luego estaría la importancia respecto de la guerra de Corea, el tema de los comunistas en el poder, también el tema de la reforma agraria dentro del ámbito de China. Esto Fernando Díaz Villanueva lo tiene bastante bien explicado. Y curiosamente, alguna cosa lo exponemos en el programa referido a las sandalias del pescador, que luego tuvo bastante éxito, lo cual resulta curioso. Etapas del socialismo en China, el socialismo según el modelo ruso, 1953-1957. Aquí atrás tenemos el tema de la larga marcha, que creo que lo comentamos respecto del libro de Rubén Villamor, acerca de la rebelión Taiping. Que, bueno, pues parece que hay cosas que se repiten. Aquí tenemos Chiang Kai-shek, el tema del Kuomintang, Yang Jiechi, guerra civil, etcétera. Tendremos aquí el gran salto adelante, con todas las problemáticas que pudo tener y tuvo, el tema de las comunas populares, el problema demográfico, que ya era una realidad de 1953-1957, pero que esto deviene respecto de unas cuestiones internas y endógenas que hay que comentar. No es un camino, no se inventaron los chinos entre 1958 y 1968 para salir de su desarrollo, el de Mao Zedong y el de Liu Shaoqi. El tema del socialismo según Mao Zedong, el gran salto adelante, 1958-1962, hasta el punto de que le quitaron el poder en torno a 1960, el poder efectivo. El tema de la crítica a Mao Zedong, aquí tendríamos esta combinación respecto de la crítica a Mao Zedong, la revisión de los proyectos de Mao Zedong 1962-1965 y luego la revolución cultural, que sería el intento de Mao Zedong de obtener de nuevo el poder, aunque formalmente no lo había perdido, pero sí en la práctica, el tema de la revolución cultural y que remitiría, curiosamente, la revolución cultural se parecería mucho a las películas de la purga, 1965-1969. El tema de luego la normalización del proceso revolucionario en 1969-1982, cuando la muerte de Mao en 1976, un breve periodo, se enfrentaron el partido de línea maoísta pura y la línea de Deng Xiaoping, y finalmente este logró imponerse y lanzar la campaña de 4 modernizaciones: industrial, agraria, defensa y ciencia y técnica. Luego, a partir de 89, pues hubo un inicio de lo que acabó siendo la China del siglo XXI. El tema del resumen de un cuento de Mao Zedong, que estaría aquí en el tema de las actividades, los guardias rojos y la revolución cultural, el libro rojo, que el ministro de Defensa se dedicó a proliferar, a sacar por ahí. El tema de las viejas máquinas para la nueva China, J.V. Aroca, La Vanguardia, 6 de enero de 1988. Aquí tendremos a los USA, a los Estados Unidos, con una situación que resulta triste, dolorosa, emocional, porque sabemos qué edificios son esos dos, que desaparecerán el 11 de septiembre del año 2001. mm, Están aquí en imagen respecto de los Estados Unidos, lo cual alguno dirá, conspiración, conspiración. Pero bueno, aquí tendríamos esta disposición en el ámbito de la densidad de población en regiones industriales, acerca de la zona del medio oeste, la zona de la costa noreste, la zona de los grandes lagos, zonas de grandes conurbaciones: Denver, Colorado, Kansas City, Dallas, Houston, Texas, Atlanta, Georgia, tema de San Francisco y Los Ángeles, Seattle. Tenemos aquí el tema de la superficie, población, el tema de indicadores económicos, población, agricultura, industria, como estaría en aquel momento. Estaríamos hablando de la finalización del mandato de George Herbert Walker Bush. Estaba todo a puntito ahí para el lanzamiento de la presidencia de Bill Clinton. El mejor presidente de los últimos 50 años. Pues podría ser, ¿por qué no? Estados Unidos como primera potencia económica mundial, el tema de la riqueza de Estados Unidos, ahí estaría explicado, más o menos, con ingredientes como capacidad de producción de riqueza, alta tecnología, el tema de la crisis sobrepuesta. Aquí se habla de la 1973, pero también habría una crisis en 1983-87, sobre todo con este crack de la bolsa en octubre del 87.
Estados Unidos domina económicamente buena parte del mundo, el tema de los préstamos, el tema de las condiciones, aquí estaría el tema del dólar explicado, eh, el tema de la industria aeronáutica, que eso ya venía de la época de los años 40, con el tema de Seattle, porque tenía cierto interés a la hora de tener una preeminencia de las salutianas en el año 42, en paralelo con la posición en Midway. Porque de haber podido bombardear la zona de Seattle, la industria aeronáutica estadounidense se habría visto comprometida ya en los años 40. Eh, Grandes compañías americanas se extienden por el mundo, fuertes inversiones, corporaciones, etcétera. Aquí se menciona los Rockefeller para el petróleo, los Carnegie para el acero, Ford para automóviles, Estados Unidos como primera potencia política y militar en el mundo. Aquí estarían cuestiones como, por ejemplo, el tema del poder negro en el México 68, en aquel Juegos Olímpicos. Aquí tendríamos el tema este de la crisis de Vietnam en Estados Unidos. Aquí tendríamos Estados Unidos y la Guerra Fría, lo cual resulta curioso porque aquí se menciona a John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower. Alan Dulles sería director de la CIA. Su hermano. La CIA sería Mariano Otro Costal. Fonseca intentó hacer un vídeo, le salió casi una hora. Los pactos firmados en 1949-1955, el tema de la OTAN, en 1949, 1954 el tema de Seattle, que se disolvió en 1977, y el pacto de Bagdad, que se hará en 1975, que resulta curioso porque el eje cambiaría a lo largo de las siguientes décadas. El pivote sobre el que se apoyaría Estados Unidos en la región. Em, Podríamos hablar de Irak, podríamos hablar de Irán, podríamos hablar de Arabia Saudí. El tema de los peligros de la descolonización en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Extremo Oriente. Y luego el tema de África independiente. Y por supuesto todo esto daría para bastante más que estos parrafitos muy pequeñitos acerca de esa dificultad respecto de estabilidades, pero también de influencia, acerca de la competencia, acerca de las independencias, ya sea en Oriente Medio, en Extremo Oriente o en África independiente. En conflictos, ya sea la insurgencia Malasia, el tema en Kenia, estos dos ligados a los británicos, el tema ligado a Filipinas. Hay muchos elementos que estarían ahí encima de la mesa. Y luego la agitación en América Latina, que en donde aquí se habla de 1962-1984, acerca de, bueno, pues se habla de Castro, de Cuba, de Salvador Allende en el 70 y el 73. No se menciona el tema de 54 con Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954. Eh, Se habla de la contra nicaragüense de los años 70. Bueno, se hace un sucinto apunte de esta situación. Se olvida evidentemente de que Cuba, y esto lo hemos dicho más de una vez en este canal, es el mayor injerencista en el hemisferio occidental de la segunda mitad del siglo XX. Aquí se habla respecto de esto sería Vietnam, ¿no? La intervención. Ah, no. Puede parecer Vietnam, pero es el Líbano. ¿Mm? Los libaneses habían sufrido también la participación de los franceses y los británicos en los años 50, pero parece que no fue suficiente. Y luego hubo una intervención en el año 82-83. Esto del Líbano resulta interesante porque más allá de lo que aparece con Nancy Meur en la película Spy Game de 2001, y ya tenemos más de un producto acerca de Spy Game, Mariano y yo lo hemos comentado alguna que otra vez acerca de esta situación, precisamente con Spy Game y con otras situaciones, hablando de esa presencia de no solamente de Estados Unidos, de Francia, en el ámbito del Líbano, sino también el tema de Amal, el tema de la creación de Hezbollah, etcétera, etcétera. Y la presencia, cierto es, del tema de Israel. Pero no solamente cuando viene con esta situación de los años 82-83, sino también de lo que ha habido antes. Bueno, aquí tenemos esta situación respecto de Estados Unidos endurece su posición frente a la URSS. Ese eh, elemento después de Carter, sobre todo del año 79 al año 84, ese primer Reagan, el primer mandato de Reagan. Luego estaría el tema de la intervención de Estados Unidos en el Oriente Próximo, con 75 al 91, hablando del Golfo Pérsico, el tema de la tormenta del desierto. Y bueno,
pues el tema de la Conferencia de Madrid, que aparece mencionada, de diciembre del 91, enero del 92. Multinacionales, las corporaciones, hacer una actualización de cada uno de estos países, pues un poco fructífero, pero escaso. Tendríamos aquí el tema del desarrollo de los países capitalistas, la doctrina de Reagan del 85, la intervención de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en donde aquí vendría un par de noticias. La de doctrina Reagan sería un pequeño parrafito de la vanguardia del 16 de julio del 85. Y en lo de la intervención de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, Kuwait, primera etapa de Carlucci, Frank Carlucci, que era secretario de Defensa, en la vanguardia, 5 de enero del año 88. Esto resulta interesante porque, pues porque en aquel momento, en el año 93, era complicado. Sí, podías ir a una hemeroteca, en alguna biblioteca pública o en una biblioteca de la universidad, pero tenía su complejidad a la hora de acceder a este tipo de hemerotecas, más allá del hecho de que igual podías haberlo guardado del periódico de aquel momento, pero estaríamos hablando de que para haber recogido esta situación del año 88 tendrías que haber guardado los periódicos de 5 años. Y del 85 pues estaríamos hablando de 8 años. Ahora, sobre todo después del 2006, cuando se empezaron a generalizar los iPhones, aquella presentación de Steve Jobs, Apple, lo tenemos accesible. En teoría, podemos acceder a todos estos materiales a través de Internet y las diversas posibilidades que ofrece. El cual hace en parte obsoleto no solamente estos materiales y la incorporación de este tipo de condimentos, sino también el tema de que em, las enciclopedias, que lo vimos, el tema del proceso enciclopedista, la Revolución Francesa, las enciclopedias ya no tienen virtualidad, por lo menos las enciclopedias en papel, por el tema de la desactualización. ¿Cuánto se tarda en hacer un libro como este? Y a la hora de, vale, este libro, en el año 93, ¿cómo incorporas el tema de Uganda-Ruanda del año 94? Y cuando se produce, en el año 95, el tema de la paz de París con respecto a Yugoslavia, el tema de, bueno, pues se puede hablar de el tema de Timothy McVeigh en Estados Unidos, por ejemplo. O el tema de Waco. O el tema del primer atentado de las Torres Gemelas, precisamente el año 93. Em, las cosas que se van actualizando, ¿cómo lo metes? Em, y tienes que volver a imprimir, volver a hacer. Eso, eso murió. El tema de las enciclopedias en papel desapareció y por eso eh, los, eh, em, los libreros de segunda mano no quieren enciclopedias. No las quieren, porque no las quiere nadie. Igual hay algún friki que pueda gustarle el tema de las enciclopedias por un elemento de curiosidad histórica, pero no sirven para nada, para nada. Aquí tenemos a continuación el tema de Japón, con el Shinkansen, que fue inaugurado para los Juegos de Tokio. Fue una novedad para los Juegos del año 64, ¿no? Roma fue en el año 60 y Tokio en el 64. Tenemos ahí precisamente el Shinkansen con el monte Fuji de fondo. Una ciudad japonesa con el tema de los edificios, la gente moviéndose por ahí. Aquí tendremos el tema de la densidad, que es bastante fuerte en las islas, a pesar del progresivo decrecimiento. En aquel momento no se veía tanto, pero luego sí. El tema de la población, el tema de agricultura y el tema de industria, que estaría por aquí establecido. Mm, Tendríamos a continuación el tema de la ocupación de Japón, la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tendríamos el tema de MacArthur, el 2 de septiembre del 45. Tendríamos Estados Unidos, intenta transformar el Japón y en buena medida lo logró. El tema de la constitución, la introducción del béisbol, por ejemplo, también, ¿por qué no? El tema de Estados Unidos cambia de estrategia, el tema de la guerra de Corea cambió el punto de vista. MacArthur se fue para allí. El tema del baluarte anticomunista, el tema del viraje hacia la derecha, porque el plan de MacArthur era un poquito New Deal, como se ve en la película aquella, con Gregory Peck. Eh,
tendríamos esa disposición respecto de la industrialización por sustitución de importaciones, sería el ámbito latinoamericano. Y aquí tendríamos por maximización de exportaciones, que sería el de los tigres asiáticos, con una disposición a una situación de doble vertiente, que parte lo conecta con el ámbito europeo, respecto de que la seguridad la paga Estados Unidos y la capacitación económica a través de la industria, etcétera, etcétera, con la tecnología de doble uso que servirá para Japón, servirá para Corea, servirá para Taiwán, servirá para Singapur y para algunos otros países que no fueron tan fructíferos como estos que he citado, utilizaban el tema de tecnología de doble uso a la hora de impulsar las industrias. En el caso de Japón y Corea, con el tema de los keiratsus, es decir, los conglomerados, tienen, serían como estados dentro del estado, que tienen todas las líneas de producción, tendrían el hecho de, incluso banderas a la hora de hacer el día a día, con hacer ejercicios, las banderas, sería como que el trabajador sería leal a la empresa y viviría dentro de la empresa y tendría vacaciones dentro de los apartamentos hechos por la empresa. Em, Vamos, que sería una cosa bastante curiosa que habría sido mantenida eh, sobrepasando la situación de la guerra mundial y sus consecuencias. Pero luego estaría el tema del crecimiento económico y el milagro japonés de 1955 y 1971, con una disposición social específica. No sé yo si ahora en el siglo XXI esas condiciones sociales que la sociedad japonesa del año 55 tuvo para doblar, triplicar el Producto Interior Bruto, em, esa conocida huelga a la japonesa, que era trabajar más, es un producto coyuntural de la época. Aquí tendríamos esta disposición continuista respecto del tema del crecimiento económico del milagro japonés, acerca de cómo entre el 1950 y el 1970 se mantuvo entre 9,6 y 12,4. Los otros países no superaban el 6% anual en el mismo periodo. El crecimiento industrial, el aumento de la producción industrial, acerca de la subida de la renta per cápita, que en 1955 era a nivel tercermundista $200 y en 1968 era de $1000 y Japón ya había alcanzado el nivel de un país desarrollado, Italia, y en 1968 era más elevada que la de Estados Unidos con $3569. Luego está el tema de la organización industrial con grandes empresas, que serían, por ejemplo, Mitsubishi, Sanyo, etcétera. Tendríamos esta disposición respecto de los gráficos. Aquí tendríamos eso respecto del paro, cuál sería el paro, precios de consumo, producción industrial, recuperación económica japonesa en los años 80, con la visión respecto de las pequeñas empresas. No se ve el tema de las dificultades que atravesó a finales de la década de los 80 Japón, el estancamiento, la situación geopolítica, porque no podía participar ni siquiera de la operación Tormenta del Desierto, tenía que pedir permiso, hacer una gira de Sugar Daddy, dando dinero, dávidas a los diferentes países. Cosa que evidentemente ha culminado con la actual primera ministra y la situación respecto del entorno, respecto del duelo con China, la situación de desconfianza respecto de Rusia con la que no tiene un tratado de paz, la situación de las Kuriles, las cuatro Kuriles del sur, que son técnicamente japonesas, pero de aquella manera. El tema de la relación dual con Taiwán, el tema de Okinawa, el tema de la situación con los diversos países, incorporando también el tema machaconamente utilizado por China acerca de la situación en la Segunda Guerra Mundial, que no está aceptada de aquella manera, la situación de las consecuencias por la dirigencia japonesa. Pero esto evidentemente sería añadido posterior a lo que viene en el libro. Aquí en las actividades veríamos el tema de la educación en el Japón, la alianza con los Estados Unidos, los inconvenientes del modelo japonés en el desarrollo, la caída del dólar arrastra la bolsa de Tokio, esta sería de la vanguardia 27 de diciembre del año 87, y recuperación económica en los años 80, cosa que luego la situación estará un poquito complicada. Y vamos
al mercado común europeo, en el que aquí se verían los indicadores económicos 1989, aquí se vería respecto de población, agricultura, industria, la bandera, el edificio, que como dije hubo de ser como mismo rehabilitado a la hora de... Bueno, pues ese edificio tenía miento. Pero bueno, es un edificio histórico respecto a la construcción de las comunidades europeas. Aquí tendríamos esta situación al respecto. Y aquí volví a hacer lo mismo. Idem de idem e adem idem. Es decir, dado que el libro no lo recogen, yo lo pongo por mi cuenta. ¿Eh? ¿Y cuál sería? Pues ahí tendríamos el tema de Alemania unificada de nuevo, tendríamos eso de los fundadores, el Tratado de Roma, dual, de 1937, los integrados en el 73, que pudo ser Noruega, pero no fue, pero Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca. Tendríamos ahí el tema de los integrados en el 81, que fue solo Grecia, en el año 86, hace 40 años, que serían España y Portugal. El tema del 90 con la ampliación, la integración de la RDA en la RFA, 16 millones de habitantes, pero habría algo más, porque faltaría también, incluimos a Austria, Suecia y Finlandia, que entrarían el 1 de enero del 95, y ahí los pongo con un rayado, ahí estaría Finlandia, ahí estaría Suecia y ahí estaría Austria. Tuve que hacerlo yo ahí personalmente. Evidentemente solamente lo hice en este ejemplar, que sería el mío. Eh, No sé si recomendé encarecidamente a los demás para que actualizaran el mapa, cosa que evidentemente era algo que había que hacer. Por supuesto, podría hacerse respecto de lo que vino después, pero en aquel momento todavía estábamos un poquito lejos del 2 de mayo del año 2004, en el que entraron desde los Bálticos, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, eh, y Malta y Chipre. Y en el año 2007 cuando entró Rumanía y Bulgaria, y en 2013 cuando entró Croacia. No he citado a Eslovenia, que entró en 2004. Eh, Aquí tendríamos un poquito de historia, porque esto en parte vendría en el libro Europa Temida Molestia de un servidor. Lo podréis ver. El tema de la reconstrucción económica de la posguerra, la reconstrucción económica de la Europa occidental, el plan Marshall, año 47, el tema del crecimiento de los años 50. Resulta interesante porque hemos visto Japón y aquí veríamos en teoría Alemania, un poquito, tiene razón de ser a la hora de el milagro económico alemán también, a pesar de que quien recibió más pasta del plan Marshall sería Reino Unido, Francia, Países Bajos, que metió todo lo del plan Marshall en el tema de Indonesia. Al final tuvo que acabar abandonando el tema aquel en el año 49, dándole la independencia definitiva. El tema del crecimiento de los años 50. Aquí tenemos el tema de la ayuda estadounidense, que eran créditos blandos para comprar equipamiento en Estados Unidos. El tema de los milagros alemán e italiano. El tema de los Volkswagen. El tema de la creación de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el Tratado de París del año 51, el tema de la unificación económica, el mercado común, los primeros tanteos, cómo sería esta situación de la CECA, cómo sería esa colaboración, el tema del 50, el plan Schuman, con, bueno, franceses Robert Schuman, Guy Mollet, italianos como Alcide de Gasperi, alemanes como Konrad Adenauer, Paul Henry Spaak, belga, el único socialdemócrata, que sería participante de las tres instituciones, de la ONU, de la OTAN y de las comunidades europeas. El tema de la creación del Benelux en el año 48 y de la CECA en el año 51. En el año 49 se produce el tema de la culminación del Congreso de La Haya, en el que se establece el Consejo Europeo. Y que tendremos el tema del documento de derechos del año 50, la Carta Europea de Derechos Humanos. Creación y funcionamiento de la Comisión Europea, de las Comunidades Económicas Europeas. Esto es muy propio del momento, porque esto evidentemente cambió con el tema de Maastricht, y luego está el Tratado de Ámsterdam del año 97, luego tendrá Niza en el año 2000 y Lisboa en el año 2010, superando la fallida Constitución Europea. Aquí hablaba de la formación del mercado común europeo, el tema del 55, representantes del tema de las reuniones en Mesina,
el mercado común, año 57, el Tratado de Roma, dual con la CE y Euratom, el tema de la unión aduanera, idea central de la CE siguiendo la unión aduanera, con facilitar la libre circulación de todas las mercancías dentro del área geográfica de dichos 6 países, eliminar los obstáculos legales que impedían el desplazamiento de mano de obra y de capital dentro de la CE, el tema de esa experiencia acerca de que esos 6 países, el proceso de integración el 1 de julio del 68, ya no existían barreras aduaneras dentro de la Comunidad Económica Europea. 1 de julio del 68. 68. Es decir, para aquellos que hablan, es que del comienzo hubo bastante poco de activación. Bueno, pues sí, se fueron dando pasos. En el 68, por ejemplo, en el 79, con la creación en 79 del asunto del ECU como cesta de monedas, la Unión Económica y Financiera empezó ahí. Costó bastante, décadas, sí, 20 años hasta llegar a la creación del euro en el 1 de enero del 99, pero el camino se hace con solidez y con dinamismo. Tendremos aquí el tema de la difícil recuperación económica de los años 80. Tendríamos aquí, más allá de este señor que sería español, este de aquí, ¿eh? este sería Manolo Marín, Manolo Marín, que fue presidente durante 6 meses de la Comisión Europea en el año 1999 y luego presidente del Congreso. Pero normalmente se les suele olvidar. Fue negociador de la entrada de España en las comunidades europeas. Socialista, una persona digna. Y, como digo, presidente de la Comisión Europea. Interino, sí. 6 meses, sí. Pero presidente de la Comisión Europea. Aquí tendríamos el tema de los órganos de decisión del mercado común, la Comisión Ejecutiva, Consejo de Ministros, Parlamento, ¿cómo era entonces? Expansión y crisis, un tema de los años 60, países distintos, Gran Bretaña, solicitando en el año 61, el tema de la oposición de Gaulle, eso sería largo, claro, el tema del retraso británico hasta el 73, cuando ya De Gaulle había muerto, el tema de Inglaterra, Dinamarca, Irlanda, el tema de Grecia, el tema de España y Portugal, las ampliaciones, el tema del debate mítico de la ampliación o la integración, profundizar una cosa u otra, el tema de la inflación, cómo desembocó en más inflación y paro, dificultades, crisis. Pero esto, si se mira así y simplemente se dice inflación, crisis, estás hablando de la crisis de 2008, estás hablando de la crisis de 2020, el tema de la pandemia. No, también en los años 70, 80 había de estas cosas. Se gestionaba de aquella manera y al final se acabó saliendo de aquello. En el tema de las tres grandes potencias económicas del mundo capitalista en 1993 estaban tres: Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea. Estos tres. Japón. Y por eso tenía cierta habitualidad mecanismos como la trilateral, que eran mecanismos de diálogo informal entre liderazgos de Japón, de Europa y de Estados Unidos. Aquí estarían las ideas básicas, ahí puestas. Aquí tendríamos en actividades el tema del Tratado de Roma, el tema de potencia económica de la Comunidad Económica Europea en 1974 en comparación con Estados Unidos y con la URSS, donde, bueno, ahí estaría el tema de la superficie, producción en acero, construcción de automóviles, eran datos que normalmente se solían utilizar en aquel momento. A ver quién tiene más capacitación, más músculo. El tema de la crisis del mercado común, que la gente dirá, no, es la crisis de ahora, o la crisis de Siriza en 2015. No, 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 no. Aquí se habla de crisis en 1983. La declinación industrial de Europa es irreversible, Le Monde Diplomatique, diciembre de 1983. Alucinante, ¿no? Hablando de posible declive industrial de Europa, si es irreversible, hablando de diciembre del 83. Con lo cual, se debe de entender que este tipo de discursos no son de ahora. Ventajas de la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la Europa de los 12, edición Salvat, 1986, especialmente hablando del asunto respecto de España. Latinoamérica, el Oblast de Latam, aquí con una imagen muy 80-90, hablando de Cerro de Pasco en Perú, aunque la pones como si fuera Bolivia y también creo que encaja.
Discurso de Salvador Allende en abril del 73. Iberoamérica o Latinoamérica. Debate terminológico. Latinoamérica sería relación con Napoleón III. Un intento a través de Maximiliano de Austria de tratar de ocupar el imperio mexicano. Con lo cual el término sería asunción de un término imperial. Iberoamérica sería una asunción de un término lingüístico-cultural ibérico. Pero este debate tenía sobre todo razón de ser con las cumbres iberoamericanas de inicio en el año 91. Cosa que actualmente ya la gente ya no se acuerda porque ni Cristo va a las reuniones de las cumbres iberoamericanas. Pero también el tema de la CELAC UNASUR desapareció, con lo cual en el cementerio hay una concurrencia bastante elevada. Todavía el Mercosur no, pero el Pacto Andino, por ejemplo, desaparecido. El tema integratorio en Latinoamérica, Iberoamérica, o como queréis llamarlo. Pero bueno, aquí se explicaba, se intentaba explicar porque en aquel momento había iniciado su camino Mercosur, se había intentado con el tema de las cumbres iberoamericanas, el tema del proceso histórico, los problemas que seguirán estando ahí, con el tema de las oligarquías terratenientes criollos. Claro, em, está en la situación, vale, ustedes se independizaron, pero a partir de entonces ustedes son responsables de sus propios problemas. Pero no injerencia extranjera, ya sabes, tu güey, un asunto de los gringos con el tema de los británicos, la Guerra Fría, ya tú sabes, el tema de estabilidad política, aquí el tema de la explosión demográfica, cosa que en el momento actual ya no es tanto, ya no está la cosa ahí. Pero el tema del crecimiento vegetativo, problemas de crecimiento, el tema del reparto, la propiedad agraria, también tienen problemas con el tema agrario en aquel momento en 1993. El tema de la composición étnica de algunos países iberoamericanos, que parece que en la disposición de las cajitas que pudiera tener el norte anglosajónico, pues parece que el tema de indios, mestizos, blancos, negros y mulatos, pues sería una situación a distinguir y a poder ser, ustedes me los separan en los barrios, en las ciudades. Aquí tenemos los cerritos, los cerros, en las grandes conurbaciones. En este caso sería Río de Janeiro. Tenemos el tema de las grandes ciudades en Iberoamérica. Otras posibilidades de desarrollo, el imperialismo económico de Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. El imperio yankee. Oh, here we go. El tema de República de Panamá, con el tema de independencia de Colombia de 1103, el tema de separación de Cuba de la soberanía española en 1898, el tema de United Fruit Company, aquí sí lo dice, con el tema, no pone Jacobo Arbenz, pero sí sería Guatemala en 1154, sin ningún lugar a dudas. El tema del petróleo venezolano, lo cual resulta curioso porque hubo dos intentos de invasión por parte de Cuba en los años 60 para tratar de instalar un gobierno títere para que suministrara petróleo venezolano a Cuba, pero esto no se dice. El tema de Chile con el tema del cobre, el tema de la OLAS en 1967 con la presencia de Salvador Allende en La Habana, tampoco. El tema de los intentos de solución. Ah, aquí, intentos de solución en la injerencia estadounidense. La revolución cubana. El movimiento revolucionario. El tema de las granjas de Estado, el romanticismo revolucionario. El tema de la experiencia de Chile. El Salvador Allende. Aquí estaría, 70-73. Tema de la revolución con un socialismo de rostro humano, estilo Enrenagui, pero en Chile. Aquí tendríamos también alguna imagen con el Che. Aquí tendríamos alguna de estas imágenes. También el tema de Brasil. Lo cual resulta curioso porque me parece no mencionar el tema de Argentina, pero sí menciona Brasil. No menciona México, pero sí menciona Brasil. Brasil con el tema de 1964 con la Junta Militar. El tema de Joe Goulart, con todo aquello. Oscar Arias fue un premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, por los intentos en Centroamérica de la paz. Aquí, como pequeño cuadro, está el tema de la deuda externa, que cristalizó en aquella explosión en México en 1982, que dijo que no vull pagar, no quiero pagar. Bueno, pues aquí estaría esta disposición en la que hablaremos de la composición étnica de Iberoamérica, hablando de cuál sería mayoría.
La raza negra sería lo verde, la raza india sería lo amarillo y naranja sería la raza blanca, que sería ahí la parte sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Serían ahí el cono sur. El cono sur, la reserva blanca de la especie. Estaríamos con el tema de Cuba, un foco de tensión entre Estados Unidos y la URSS, el discurso de Kennedy del 2 de octubre del año 62, la crisis de los misiles, el tema de la influencia económica y política de Estados Unidos, que lo encontraremos por aquí, por este lado, y los problemas de Latinoamérica vistos por el presidente Allende. Luego nos encontraríamos con el siguiente capítulo, que serían los países islámicos del Próximo Oriente. Nos encontraríamos con una noticia, la reunión de los representantes de la OPEP en el país, el 29 de diciembre del año 84. Aquí tendríamos una imagen que probablemente estaría muy bien en la película Mad Max. ¿eh? Por ejemplo, la Mad Max 2, por ejemplo. En el inicio. Hicimos un programa con Carlos Gómez Arneman sobre la pentalogía de Mad Max. Aquí tenemos el tema de los países islámicos del Próximo Oriente en 1948. ¿De qué países estamos hablando? La situación de estos países en 1948, situación de dependencia, aristocracia militar. Luego tendríamos efectos de la guerra de 1948, donde se produce el nacimiento del naserismo, el panarabismo, etcétera, etcétera. 1950-1962. El tema de los golpes de Estado de los años 50, estaríamos hablando del destronamiento del rey Farouk, pero claro, estaríamos hablando de que el poder pasó a Gamal Nasser, el tema del golpe en el 58 en Egipto, pero versión iraquí. El tema de Libia también sería un elemento interesante a la hora de mencionarlo. El golpe de los coroneles. Aquí se menciona también Siria con el Baath, Hafez el-Assad. El tema del nacionalismo árabe, el Baath y el nasserismo, bueno, pues que eran fuertemente nacionalistas, intentaron sacudirse la influencia política americana, evitando caer también en el ámbito de la Unión Soviética. Y desde el punto de vista económico, tanto Nasser como el Baath pretendían modernizar las economías de los países. Aquí estaría al respecto. Aquí tendríamos un cuadrito acerca de, de la crisis de Suez del año 56. El tema del problema de Israel, el problema de Israel y la cuestión palestina, 1962-1987, cómo se organizan políticamente los palestinos. Eh, bueno, en teoría, el territorio palestino incorporaba a Jordania hasta 1922, en que se inventaron el reino hasemita de Transjordania por necesidades del Imperio Británico. Y aquí estaría el tema de 1963, un palestino empezó a poner las bases para organizar políticamente a los palestinos y así en 1964 se creó la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Es decir, la causa palestina surge en 1964. 1964. En 1965 surgirá el movimiento Al-Fatah y Yasser Arafat. El tema del apoyo de la guerrilla palestina, que lo encontraremos aquí, al respecto, acerca de la visión desde el otro lado de la guerra de los 6 días, el tema de los árabes palestinos, la OLP, el tema de la fuerza, el tema de dónde estaban instalados, Septiembre Negro, 1900, septiembre del 70 y julio del 71 se produjeron enfrentamientos entre la guerrilla palestina y el ejército de Jordania. Intentaron dar un golpe de estado y quedarse con el poder. Hombre, los jordanos igual algo tenían que decir. Y pone que la lucha terminó con la expulsión de los palestinos armados de Jordania. No pone víctimas. Aquí no pone cuántos muertos. Probablemente decenas de miles. Probablemente el mayor número de muertos en una conflagración que involucre a los palestinos haya sido el Septiembre Negro. Luego tendremos el tema de muchos de estos palestinos que emigraron al Líbano. A partir del 75 se vieron implicados en la guerra civil que sacude este país. En 1982 los combatientes palestinos fueron expulsados de Beirut a raíz del avance del ejército israelí hacia la capital libanesa. La retirada israelí en el 83 permitió a los palestinos regresar a Beirut. Entre 1985 y el 87 estos guerrilleros palestinos se enfrentaron duramente con las milicias armadas del grupo Amal.
formando por musulmanes chiitas que llegaron a sitiar los campamentos palestinos de Beirut. ¿Amal se enfrentó con los palestinos? Esto normalmente no se cuenta. Qué bien que venga aquí en el libro. Está bien, está interesante. Enfrentamientos entre Amal y los palestinos. Mira qué bien. Los países árabes controlan el petróleo, el tema de la OPEP, aquí como cártel del petróleo. Que estaríamos aquí en esta situación. Aquí incorpora la situación del Líbano y aquí el tema de la revolución islámica de Irán. Aquí algún gráfico simpático acerca de la producción mundial de petróleo en el 73, en el 80 y en el 85. Ahí estarían. Tendríamos ahí el tema de las ideas básicas, cuáles serían para recordar. El tema aquí de la OPEP y la crisis del petróleo, que tendrá bastante que ver con la crisis de la guerra del perdón, años 73. El tema de la OLP, el tema de la ideología del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Resulta curioso porque hay un muchacho que, bueno, digamos que estuvo reunido con el pintor austríaco en 1941. Pero bueno, aquí tendríamos, a ver, a ver qué decía Ruhollah Khomeini en la declaración del 22 de diciembre del 83. La mitad de los males del mundo actual proceden de los fieles del Señor Jesús, o al menos de los que dicen serle fieles, y que ahora se preparan para celebrar la Navidad. De hecho, son gentes que son contrarias a Jesús y a Dios de Jesús. La otra mitad de estos males procede los que dicen estar al servicio de las masas populares oprimidas, son los que quisieran suprimir la desigualdad en el mundo. Estos son parecidos a los primeros. Visto de cerca, el Kremlin es aún peor que América. Fijaos en los que hicieron Lenin y Stalin con el pueblo. Hoy en día sus sucesores continúan por el mismo camino. El problema palestino, los países del Golfo se preocupan por la seguridad en la zona. Estamos hablando de un texto de La Vanguardia del 30 de diciembre del año 87. Creo que el titular sirve actualmente. Y así, a lo loco, los países del África Negra. Ana. K. Kruham, año 66, el África Negra, efectos de la colonización europea sobre el África Negra. Aquí tendríamos temas de descolonización que por supuesto daría para muchísimo, porque claro, hablando de todo esto, aquí estaría un mapa acerca de los países de África. Y esa línea negra sería el límite norte aproximado de tribus negras. Ahí estaría, en teoría. Pero es eso. El tema de la descolonización daría para bastante. Porque, claro, una cosa es la descolonización, por ejemplo, del ámbito portugués, que tiene bastante que ver con el año 74. Luego estaría en monográfico el tema de Zaire. Podría hacerse. Luego estarían las diversas situaciones con aquel referéndum del 58 con el tema de Francia. Pero claro, dentro del ámbito de Francia podría haber subdivisiones con el tema de Marruecos, con el tema de Argelia, el tema de Túnez. ¿Cómo fue la situación en Libia? ¿Cómo fue la situación en Egipto? ¿Cómo fue la situación en Sudán? ¿La situación en Etiopía con el tema de Italia? En donde también tendremos el tema de Somalia, el tema de la insurrección en los Mau Mau, en el tema de Kenia, eh, el tema de Nigeria con el tema de la guerra de Biafra, sería harina de otro costal. El Camerún también tendría su propia situación. La descolonización de Guinea Ecuatorial que tendría algo que ver con el tema de España. El tema de Angola, vuelvo a decir, esto tiene que ver con los portugueses, años 74, pero el tema de Namibia también tendría relación con los angoleños, con el tema de las guerras de frontera y Cuito Coanali. El tema de Zimbabue, con el tema de Alta Rhodesia. Con lo cual aquí cuando vemos el tema de la descolonización, vemos aquí, pues bueno, pues hay unos pocos párrafos para hacer una cosa. Recordemos, un presidente de la ONU, secretario general de la ONU, murió en el 61, precisamente en relación con el tema del Congo. Estaría respecto de Nigeria, Ghana, etcétera, etcétera. El tema del gobierno de los nuevos países independientes, como si intentaron ser una democracia parlamentaria, quién lo consiguió. El tema de los partidos políticos, quién consiguió mantener una pluralidad partidista. El tema de los pueblos africanos,
si deberían de haber hecho una reordenación de los límites fronterizos para reordenarlos en el sistema de los pueblos para que no estuvieran divididos o enfrentados dentro de realidades estatales artificiales. El tema aquí del Parlamento de Administración del Estado, el tema de los golpes de Estado, desde el año 45 hasta el presente, de largo, el continente con mayor número de golpes de Estado es África. La inestabilidad es tremenda. El tema del neocolonialismo en África, pero claro, aquí el tema del neocolonialismo estaría centrado en los europeos, pero hay otros extraeuropeos que hacen colonialismo en África. El tema económico, político, institucional. Sería complicado, pero bueno. Estaría aquí el tema del colonialismo, el tema de países del mundo con renta per cápita más baja en dólares, el hambre en los países africanos, historia reciente de Uganda. Lo cual resulta interesante hablar de Uganda. ¿Por qué? Por lo que pasó después, en el año 94, con el tema del genocidio de los Hutus y los Tutsis. Aquí hablando de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Un texto de la vanguardia del año 85. 85. 9 años antes. Luego nos encontramos con educación ética y vial, que sería esto, y como, bueno, pues es poco, vamos a señalarlo, por lo menos, el tema del hombre y su autorrealización, necesidad de la socialización, amistad, amor, matrimonio, el hombre y su medio, trabajo, una forma de autorrealización, medios de comunicación, información y publicidad, sociedad política, formas de poder político, trascendencia, religión y conceptos cristianos de la vida. Porque mira aquí en el tema histórico, el tema de trascendencia, religión, concepción cristiana de la vida, educación vial y primeros auxilios. Aquí vendría el hombre y su autorrealización respecto de conceptos de capacidad de aprendizaje y diferenciación, la mano y el cerebro del hombre, lenguaje como forma de comunicación, que estaría por aquí. Luego tendríamos esta necesidad de socialización, amistad, amor y matrimonio, ser humano social por naturaleza, el tema de la amistad, el tema del amor, la relación en pareja, el tema del matrimonio, probablemente el mayor limitante a la hora de la... Porque hay gente que pensará, la homosexualidad. No, el mayor limitante respecto de la natalidad es la monogamia. Mm, pero bueno, aquí tendríamos el tema del hombre y su medio, el trabajo, una forma de autorganización, el tema de adaptación del hombre al medio, o del medio al hombre, la adaptación del medio al hombre, que sería el tema siguiente, precisamente, de quién se adapta a quién, el tema de aquí, un tema más ecologista, de eliminar muchas especies, el tema de la multiplicación de ciertas especies en granjas. Aquí tendríamos esta visión también yendo al espacio, con la idea de acabar colonizando otros planetas. El tema de en los inicios de la informática en los años 80 en las casas, el personal computer, ¿eh? La tecnología implicada en las cadenas de montaje, el taylorismo favorecido al tayotismo, la autorganización por el trabajo, el tema de la autorganización en el trabajo por obligación, el trabajo como posible factor de alienación, deshumanización. Esto resultaría un poquito cercano al marxismo. ¿No? Medios de comunicación, información y publicidad. Aquí la comunicación, ¿cómo sería? Información y comunicación. Esto ha sido revolucionario en los últimos 33 años. ¿Cómo se veía entonces y cómo es ahora? Cierto es que aquí tendríamos el tema respecto de... ¿sería Wimbledon? ¿O sería algún otro deporte? Sí, sería Wimbledon, creo. Um, Aquí tendríamos diálogo y medios de comunicación en sociedad actual del año 93, hace un tercio del siglo. Lo cual tiene su interés a la hora de entender cómo era entonces. Multitud y público, dirección de la opinión pública. La multitud, que es público, que es libertad de comunicación, que es libertad de comunicación con sus límites. Cadenas de noticias informativas, manipulación de noticias. Aquí habla de William Randolph Hearst respecto del asunto del Maine de Cuba del año 1898. Se ha quedado ahí. Aquí nos encontraríamos respecto de esta situación. Esto sería las rebajas, cosa que resulta interesante porque ahora lo de las rebajas es un fenómeno virtualmente desaparecido.
Sí, está el Black Friday, pero no era como lo de las rebajas, con la gente entrando por botones en un día concreto después de las grandes temporadas, las grandes ligas, es decir, después de Navidad, etcétera, etcétera. El día de rebajas, era el día de rebajas, ¿no? La gente estaba en las puertas de los grandes centros comerciales, en el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Tendríamos el tema este de las agencias informativas, Associated Press, que abastece a 1800 periódicos y 1000 emisoras. ¿Esto ha cambiado? Evidentemente, seguro que sí. El tema de influencia de los medios de comunicación y el tema de la publicidad y propaganda, que sería publicidad, estrictamente dicha, conjunto de técnicas con que se anuncia o da a conocer un servicio o producto. Y el tema de propaganda es la publicidad que difunde, propaga algo que sea aceptado como bueno, aunque puede ser sinónimo de publicidad, se entiende más bien en sentido ideológico o político. Aquí tendríamos a continuación el tema de la sociedad política, formas de poder político, acerca de sociedad en general, política, ciudad, nación, estado, pluralismo nacional e internacional, pluralismo político interno. Aquí tenemos el edificio de Naciones Unidas, en sede de Nueva York. Eh, Tendríamos aquí autocracia y acracia, que sería autocracia, el poder ejercido en forma absoluta por el autócrata, o la acracia, que sería la ausencia de poder, el ácrata, que sería un poco anarquistoide, que estaría por aquí. Y tendríamos aquí el tema del modelo democrático, que bueno, pues sería bueno, pues ciudadanos participando plenamente en la vida política, poder ser elegido para las funciones públicas, dar su voto, para que ejerciera otro. ¿No? Bueno, pues las democracias actuales pues responden a modelos distintos. Luego tendríamos el tema este de la trascendencia y la religión, concepto cristiano de la vida. Individuo y trascendencia, que sería eso del más allá, con el anclaje respecto de la vida aquí. El tema de la supervivencia sobrenatural, la religión. Resulta curioso porque aquí nos pone alguien que creo que no es cristiano, o por lo menos pudiera sospecharse de que no lo es. Y esta idea, la concepción cristiana de la vida. Mm, Aquí pone. El cristianismo heredó del judaísmo la idea del creador todopoderoso, amante de los hombres, solicitó del bien y la salvación de cada uno, proclamó el servicio a ese Dios con el cumplimiento de su ley y el amor al prójimo, concibió a Cristo no como el mero testimonio del Padre ni como redentor, sino como una cabeza de una sociedad de hombres nuevos que debía extenderse y durar siempre. Iglesia es la reunión, eclesia, asamblea de todos los hombres, iglesia es reunión de todos los hombres que siguen haciendo presente o intentándolo a Cristo en la tierra. Esa sociedad mística no modifica el conjunto de la sociedad civil, aunque en otros tiempos lo intentase, salvo en su deseo de perfeccionar la conciencia de deber y de proporcionar al creyente una guía de su conducta y de una esperanza salvadora. Aquí tenemos educación vial, primeros auxilios, acerca de conducta del testigo de un accidente de circulación, primeras medidas de seguridad, primeros auxilios, colocación del herido, eh, que parece un totum revolutum mix, en el que hemos visto temas históricos, vale, luego educación cívica y educación vial. Vale, para que, bueno, si ves algún tema, pues aquí tienes en dibujitos lo que debes hacer, ¿eh? Mm, Resulta ciertamente curioso. Un tema aquí respecto de la respiración artificial, el tema de las bebidas, las quemaduras, las hemorragias. Y aquí respecto de evacuación de víctimas. Con mucha alegría. Pero bueno, aquí estaría esta finalización de este libro con el ámbito de sociales, octavo de EGM. Aquí estaría el libro explicando un poquito por encima de qué es lo que hemos visto, en donde evidentemente se podría haber ampliado, haber dicho otras cosas, pero la cosa era ver un poquito cómo explicaba un poquito sucintamente este temario.
Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.